a un rango de frecuencia menor que va más o menos de los 2000, ¿sí? A los 6000 Hz. Entonces, a estos podría ser que se escuchara un poco más esa vibración que tengan. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, ahí se están riendo, pero díganme, ¿alguna duda, no? No, doctor. Bueno, ahora, ¿qué ventajas tienen este instrumental? Dentro de las ventajas que tiene es que la superficie de las puntas son capaces de eliminar los cálculos, las múltiples superficies con las que se tenga contacto. No es necesario afilarlas. Uh-huh. También es posible causar menos estrés y nos indica que va a ser menos, vamos a tener un poco de menos lesiones. La variedad en el tamaño de la pieza de mano es un poco más manejable, entiendo, que a la cureta. Es un poco más grande, o sea, Ujú. este es un piezoeléctrico, este es un mango de un piezoeléctrico. Algunos dicen que al ser más ancha, pues hace un poquito más fácil su manejo, el agarre puede ser más práctico, podría ser. Las puntas de los magnetoestrictivos son un poco más delgadas, como que fueran casi un mango número 6 u 8 de un instrumento, así que es muy similar, ¿ok? Uh-huh. La presión lateral es reducida, menos distensión de los tejidos, incluye la irrigación con agua y los microtransmisores acústicos, ¿verdad? Eficaz contra el sarro y la placa dentobacteriana. El tiempo del proceso de limpieza es un poco menor y su uso es un poco más fácil. Ya, claro, al generar la función de vibración de los instrumentos, de las puntas, pues realmente solo tienen que colocarse en la superficie dental, en toda la superficie para que hagan su función. A diferencia de las curetas, que ustedes generan un movimiento de tracción o de los cinceles que generan movimiento de empuje, esto solo tienen que colocarlo en toda la superficie. O sea, esto es una de las ventajas que tiene, veamos así en lo que es el manejo. Los pacientes que tienen muchos depósitos calcificados, realmente el proceso es mucho más rápido, pero al final esto no es mágico, no es que ustedes lo coloquen y esto vaya a hacer la función por sí sola. Ustedes tienen que tener los conceptos de cómo funciona realmente para que esto genere la función de desorganización de biofilm y eliminación de cálculo. O sea, si ustedes igual no saben usarlo, no lo pasan en todas las superficies, ya, al final esto no va a generar ninguna función mayor ni va a ser más rápido que una cubeta. Es más, igual va a dejar más superficies con depósitos, más superficies con biofilm. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían las desventajas que tiene? Se deben tomar más precauciones y limitaciones. A veces puede afectar con la comodidad del paciente porque se maneja en spray, entonces puede caer en la cara y la vestimenta del paciente. También por la producción de aerosoles puede haber contaminación cruzada y esto es importante ahorita, específicamente ahorita por tiempos de COVID y por lo que se debería de tener un buen sistema de succión. También por los cambios auditivos temporales y el ruido puede provocar estrés e incomodidad en el paciente. Hay disminución de la sensación táctil y no se eliminan los cálculos de manera minuciosa. También visibilidad reducida debido al spray que se genera. Ok, entonces, cuando ustedes utilicen este tipo de instrumentos, lo primero que tienen que es que proteger al paciente, como primera cosa. Realmente, pues, por la cantidad de spray que genera, igual deberían de cubrir al paciente con un campo, protegerle la ropa para que esto no les manche la ropa al paciente, ya algún tipo de gabacha, protección en los ojos. Y lo segundo es que ustedes también deberían de protegerse, ¿sí? Por esto del COVID que también mencionan aquí, que está relacionado a los aerosoles, pues antes nosotros realmente, yo me lo digo particularmente por mí, yo no usaba careta cuando utilizaba este tipo de aditamentos, o sea, realmente uno andaba ahí por la vida generando un montón de contaminantes que a uno le caían en la cara, luego uno va o sale con los amigos a comer o va a su casa y regresa todo lleno de estos contaminantes. Entonces, esa contaminación cruzada es importante cortarla a través de la protección que pueda tener uno, ya como profesional. Entonces, el uso de caretas, el uso de lentes de protección, ya el uso de gabachas, ya
para poder repeler todos estos aerosoles que van a quedar en el ambiente y que le van a caer a uno. Entonces, súper importante cuando ustedes utilicen este tipo de instrumentales, protección al paciente y protección a ustedes. Sí, eso es de forma rigurosa como lo tienen que hacer. Creo que la otra desventaja, bueno, no sé, ¿alguno de ustedes le han hecho algún tipo de limpieza con este tipo de instrumental? Sí, doctor. ¿Qué sintió cuando le hicieron esto? ¿Cómo se sienten los dientes? ¿Cómo lo percibió? Pues los dientes los sentí súper limpios, Ajá. pero en el proceso, o sea, el proceso sí lo sentí como que un poco incómodo porque, o sea, pues como limpian literalmente todo, sí duele un poco y se moja la cara y la ropa y así. Ok, ya, entonces, ¿le gustó más o menos? O sea, o preferiría, bueno, que lo hicieran con curetas, No, yo prefiero con esto. con ultrasonido o con algún tipo de material mecánico o de instrumental mecánico, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien que haya tenido experiencia, que hayan usado este tipo de instrumental en su boca? ¿A nadie le han hecho limpiezas? ¿Ustedes tienen la boca sin limpiezas todos? ¿No hay nadie más que le hayan hecho limpiezas? Doctor, ¿No? yo pienso de que depende del estado de la ansiedad del paciente, así va a ser, el- por decir, el dolor y la sensación que va a percibir. Ok, depende del estado. ¿A vos te han hecho? ¿Han usado en tu boca ultrasonidos o algún Sí, tipo sí, de material mecánico, de instrumental mecánico? sí, sí. Pero en mi caso no fue tan doloroso y no fue tan desagradable. Siento yo que por cuestiones de que no sangré ni Ajá, sentí mucho dolor. ok. O sea, no lo sentiste tan incómodo. Sí, no lo sentí tan incómodo. Ok. Doctor, Ajá, a mí igual me han hecho limpiezas dentales con ultrasonidos y lo que yo he sentido es que hay como más sensibilidad en los dientes después de utilizar el ultrasonido. ya. Ok, sería interesante en algún momento, si alguna vez regresamos y tenemos laboratorios, que se hagan limpiezas entre ustedes con este tipo de aparatos para que perciban la sensación que se siente, ¿ya? Y la percepción que va a tener también su paciente, que claro, la percepción es distinta, pero probar entre ustedes cómo es que se siente la vibración y el agua y cuál es la percepción que uno puede tener. Sería interesante para que probemos lo que muchas veces se siente. Doctor López. Sí, muy buenos días. Perdonen que no pueda encender mi cámara. Quería opinar acerca de lo que usted, o recalcar acerca de lo que el doctor mencionó de la eficacia de este instrumental mecánico. Y también acerca de lo que están comentando de si hay mucha sensibilidad o no. También tiene mucho que ver la habilidad del operador. Puede ser que un operador mantenga durante mucho tiempo en un solo lugar el instrumento activándolo y eso poder crear microindentaciones a nivel de la estructura del diente. Entonces, entre las precauciones es que no debemos abusar del uso de este instrumento, porque aunque no se hace mucha presión como con las curetas, si se mantiene mucho tiempo en un solo lugar, podría crear daño incluso a nivel de implantes. Este instrumento, si se utiliza mal, también puede crear muescas en el metal, imagínense, en el titanio. Entonces, significa que hay que usarlo con mucha precaución y cuando se utiliza adecuadamente, pues las sensaciones de malestar no son significativas. La mayoría de pacientes no se queja. Ahora, las personas que tienen recesiones, es decir, que tienen raíz expuesta, ellos podrían tener superficies sin cobertura de cemento y podrían tener sensibilidad al paso ya sea de curetas o de este ultrasonido. Acordémonos que el ultrasonido lleva también un chorro de aire y agua. Eso podría crear esa sensación de mayor intensidad de sensibilidad con lo frío y lo caliente. Como decía el doctor, la eficacia de este instrumento depende de si ustedes saben
qué es lo que están haciendo. Si ustedes identifican y se pueden autoevaluar en dónde están los irritantes locales, ya llevan una gran ventaja, porque ya sea con instrumental de mano o con instrumental mecánico, van a quitarlo porque saben en dónde está, aunque esté abajo de la encía. Por eso la práctica con la doctora Lizzy, tan importante de aprender a identificar con el tacto en dónde hay una irregularidad en la superficie dental. Si nosotros sabemos cómo es la superficie dental, sabemos que es lisa, pues con el instrumental, ya sea de cortante o el ultrasónico que no tiene filo, vamos a buscar que quede liso la superficie. Con la desventaja del ultrasónico es que no tiene filo, entonces no puede cortar cemento. Es decir, alisado radicular no se puede hacer con este instrumental. Perdone, doctor, ahí todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias, doctor, por su colaboración. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, realmente les soy sincero. A mí, o sea, yo detesto que me pasen eso en la boca, realmente, cuando me hacen las limpiezas. O sea, realmente es algo súper incómodo, la vibración, el aire, el agua, y eso que yo no tengo recesiones, pero sí es realmente bastante estresante, ya realmente es bastante incómodo poderlo percibir. Y la otra cosa es que yo detesto que me pasen eso, y yo a mi mayoría de pacientes, el 90% de veces, yo uso el ultrasonido o pues uno de estos aparatos ultrasónicos para tratamiento y mantenimiento periodontal. Entonces es un poco contradictorio y uno a veces se pone en los pies de los pacientes o en las botas de los pacientes pensando, bueno, ¿qué podría tener? Algunos sufrirán más, otros sufrirán menos, pero realmente sí, para mí es realmente bien estresante el tener que sentir esa vibración, el agua, el aire, la sensibilidad. Es bastante incómodo. Muy bien. La otra cosa que les digo relacionado a la contaminación cruzada, por eso les decía, es importante proteger las superficies, protegerse ustedes y proteger y descontaminar el área de trabajo luego del uso. Muy bien, ¿cuál es la eficiencia entonces de estos aparatos? Bueno, se hizo una modificación a estas puntas para que tuviera una mejor eficiencia. Pasaron de ser puntas de bordes cónicos a puntas de bordes planos, lo cual permite un mejor acceso a todas las áreas, incluyendo las bifurcaciones. Y este tipo de punta permite que el paciente tenga mejor comodidad y también que se atrape de mejor manera todos los depósitos y se puedan eliminar. Muy bien, esto también parte mucho de toda la tecnología que ha ido creciendo últimamente. Realmente, bueno, nosotros aquí en Guatemala en general tenemos un acceso súper limitado a todo este tipo de aparatos, a todo este tipo de productos. Actualmente tal vez un poco más con todo esto que ahora se puede pedir todo por internet, pero por eso es interesante poder uno ir leyendo y conociendo de los productos que existen, porque realmente estas puntas, existe una variedad así exageradamente grande en grosores, en tipos de puntas, en ángulos que tienen, en longitudes, lo que ha hecho que sea más práctico el uso de estos aparatos, ¿ya? Así como las curetas tienen angulaciones para zonas distales, estas puntas también existen con angulaciones para poder acceder a zonas de furca, a zonas de difícil acceso. Inclusive yo veo mucho mayor ventaja en el uso de un tipo de punta delgado, de este tipo de punta ultrasónico, para acceder a una zona de furca que con una cureta. Realmente una cureta es imposible muchas veces poder entrar a estas zonas. En cambio, con estas puntas anguladas delgadas, hace mucho más fácil poder hacer un debridamiento. Si ustedes recuerdan los conceptos que hablamos anteriormente, había un concepto que se llamaba debridamiento, que es el concepto que se está utilizando mucho actualmente, que ya consiste en solamente desorganizar el biofilm adherido a la superficie radicular, ¿ya? Y no necesariamente tener que eliminar el tejido enfermo como era el cemento. Entonces, con este ultrasonido, pues se puede realizar este tipo de procesos sin eliminar cemento, sino solo desorganizar biofilm. Y entonces su eficacia por eso es bastante grande cuando se compara con el instrumental manual. Otra cosa interesante de estos aparatos, veamos así con respecto a las puntas, es que existen diferentes tipos de puntas como tal, que ahorita vamos a hablar de esto en el diseño. Ajá. Veamos qué es sobre las puntas.
Bueno, en cuanto al diseño de las puntas, leímos de que hay puntas que son de diámetro largo. Estas pues se utilizan para remover depósitos de cálculos que son muy largos y son muy sólidos. Y pues este diámetro largo es un diseño universal. Otro de los diseños es el de punta recta, que este es el ideal para tratar a pacientes que padecen gingivitis para mantener pues sus dientes libres de placa. Otras de las puntas son las en contraángulo. Estas se van a usar cuando se requiere un mayor acceso y una mayor adaptación a la forma y morfología de la raíz. Están otras puntas que son desactivadas. En eso tenía yo duda, doctor, no sé si es porque de verdad son como aplanadas o Son cómo. muy delgadas, tienen muy poca vibración y todo, más que todo es como que fuera un explorador. Ya, y Ah, ok, podrían servir para eso, o sea, como para detectar cavidades, cálculos, condiciones anatómicas. ah, ok, gracias. Y pues por último están algunas puntas que se utilizan específicamente para remover cálculos supragingivales y para hacer el debridamiento de bolsas periodontales en su totalidad. Sí, como les mencionaba, o sea, realmente el diseño de puntas es amplio y variado. Ustedes aquí, bueno, esta es una punta de un magneto estrictivo de 25K de potencia, de marca, si ustedes ven, Cavitron. Este sí es de un Cavitron. El Cavitron es un ultrasonido de marca Dentsply, ¿ya? Magneto estrictivo. Si ustedes llaman al distribuidor aquí en Guatemala, la única punta que consiguen es esta, nada más. Y de esta marca existen más de 20 diferentes tipos de puntas, ¿ya? Para diferentes tipos de procedimientos, como lo mencionan aquí. Ya esas puntas pues varían en diseño, grosor, diámetro, angulación, ¿sí? Inclusive hay algunas puntas que vienen con una punta adiamantada, como la que ven en la imagen, ya que genera inclusive más desgaste, que pueden utilizarlas para alisar o desgastar más. Como mencionó el doctor, estos insertos, estas puntas o estos mecanismos de acción, pues al final si ustedes no lo utilizan bien, al tener esa vibración y esa potencia, dañan la superficie dental. Y así como dañan la superficie dental, podrían también dañar las superficies de materiales como restauraciones, coronas o implantes inclusive. Para eso también, si ustedes observan, existen puntas especiales para la instrumentación mecánica sobre implantes, ¿sí? Que esto también va a ayudar a no dañar la superficie y poder desorganizar ese biofilm. Entonces, tenemos que tener en consideración y deberíamos de tener el conocimiento de toda esa gama de aditamentos que tienen estos instrumentos para una adecuada utilización. Pero como les digo, o sea, si ustedes van a donde venden este aparato, que es el Cavitron, solo van a conseguir una punta con esta única característica y eso restringe un montón, muchas veces, su uso. Otra cosa importante es que estas puntas no son eternas, ¿sí? Al hecho de no afilarse no quiere decir que no se desgasten. Por la misma vibración que tienen, estas puntas van desgastándose, ¿sí? Y se ha podido observar que cuando tienen un desgaste de 1 milímetro, esta punta disminuye su eficacia en un 25% y 2 milímetros ya tiene una disminución del 50% en su eficacia. Entonces, las puntas deberían de cambiarse ya cuando empiezan a tener un desgaste entre 1 y 2 milímetros. Yo el otro día me topé en un lugar con una punta de un ultrasonido, igual magneto-estrictiva, que era más delgado, un condensador de amalgama que la punta que estaban utilizando. Ya, o sea, eso ya no va a servir para poder realmente eliminar el cálculo, para hacer un debridamiento subgingival. Muchas de las casas comerciales traen guías con del tamaño original de sus puntas, como pueden observar, este es un ejemplo, y ustedes ahí van comparando el tamaño de la punta y en qué momento deberían cambiarla. Yo no he visto las puntas que están en la facultad, no sé qué tan desgastadas estarán o qué tan utilizadas estarán, pero estas puntas tienen un tiempo de vida, ¿ya? Ahora, ¿qué resultados clínicos obtenemos con este tipo de instrumentación?
El principal resultado clínico es el raspado de las raíces y la remoción de cálculos, que es la reducción en el sangrado, la profundidad del sondeo y va a haber una ganancia en la inserción clínica, porque el acceso que se tiene a la fulcación es más estrecho que con los instrumentos manuales. También son efectivos para remover los cálculos, similares a los instrumentos de mano, pero por la producción de aerosol se necesitan procedimientos de control de la infección, como decían nuestros compañeros. ¿Será que puede? Entonces, los desenlaces clínicos al final son los mismos que buscamos con el instrumental manual, como parte del tratamiento. O sea, nosotros buscamos que haya disminución de la profundidad del sondaje, disminución de los signos clínicos inflamatorios, disminución del sangrado al sondaje, ganancia del nivel de inserción clínica. O sea, al final, al utilizar estos instrumentos, vamos a tener las mismas desenlaces que tenemos cuando utilizamos instrumental manual. No podemos aseverar que el instrumental manual es mejor que el instrumental ultrasónico, ni podemos aseverar que el instrumental ultrasónico es mejor que el manual. ¿Ya? Al final tienen un desenlace de la misma manera y muchas veces debería de utilizarse combinados. Esta producción de aerosoles, como mencionamos, es súper importante de tener en consideración. Generalmente para la irrigación de estos instrumentos, casi todos van conectados a la unidad dental y usan agua pues, de algún depósito que tenga la unidad. Hay que controlar que esa agua esté limpia, que esté pues, que sea adecuada para su uso. Y hay otros que también tienen depósitos propios, los cuales ustedes podrían rellenar con algún tipo de antiséptico. Yo no lo hago, no lo uso, no utilizo antisépticos para la irrigación porque se generan muchas burbujas y nosotros vimos que una de las desventajas que tienen los instrumentos al producir irrigación es que se disminuye la visibilidad. Entonces, al tener burbujas ya producidas por el agua, por este proceso de cavitación, y después burbujas producidas por el líquido, la sustancia que ustedes coloquen aditiva a esa agua, no van a ver nada. Realmente es bastante complejo poder observar. Entonces, yo generalmente utilizo agua, ¿sí? Desmineralizada, porque esa es otra cosa también que estos depósitos minerales del agua se van acumulando o en la tubería o en las puntas y hace que no funcionen adecuadamente, ¿ya? Doctor, aquí estábamos editando, pero se quedó una imagen. No importa. Dele. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones basándonos en esta desenlace o resultado clínico que nosotros tenemos? Indicaciones, grupo 8. Perdón, doctor. En las indicaciones podemos encontrar el desviamiento supragingival de cálculo dental y de manchas extrínsecas, desviamiento subgingival de cálculo, biopelícula oral, también los constituyentes de superficie radicular y patógenos periodontales. Ok. También yo creo que esto es una de las que las personas que han tenido ortodoncia han vivido, que es el retiro de cemento de ortodoncia, condiciones y enfermedades gingivales y periodontales, intervención quirúrgica y la marginación, que es el que reduce el sobresalido de amalgama. Ajá. Ok, entonces podemos utilizarla tanto para supra como para subgingival, los procedimientos, ¿ya? Para eliminación de manchas, para eliminación de cemento, inclusive algunos hablan de pulido de amalgama, imagínense, o eliminación de excesos de amalgama, o sea que realmente tienen que tener ustedes un cuidado bastante grande, ya que la vibración de este aparato realmente genera o podría generar un daño en la superficie dental. Entonces, por eso tienen que tener un uso responsable y adecuado y por eso tener los conocimientos de cómo es que funciona y para qué se tiene que utilizar. Elimina manchas, es muy bueno para eliminar manchas, aunque ustedes ven el tamaño de una punta que tiene este instrumento, que hay una punta de un piezoeléctrico. Son puntas bastante pequeñas. Si ustedes pretenden eliminar manchas como está aquí con uno de estos aparatos, se podrían pasar todo el día quitando manchas. O sea, entonces tienen que ir valorando también, si la idea del uso es reducir tiempo, ir valorando esa parte, ver si realmente el uso de un aparato de este tipo, pues
nos va a ayudar a nuestros objetivos o desenlaces, o podríamos utilizar otro tipo de aditamento que podría hacernos más eficiente nuestro trabajo, como el retiro de cemento de ortodoncia. Podríamos usar, como mencionan aquí en su fotografía, fresas, instrumental rotatorio, sería probablemente más rápido y más práctico, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí nosotros buscamos un balance entre no desgastar y no dañar la superficie y desorganizar biofilm para que sea adecuado su uso, ¿ya? Como les mencioné, o sea, esto lo que buscamos es que al hacer o al utilizar estos instrumentos, muchas veces reduzcamos tiempos. Eso es súper importante, la reducción de tiempos, que nos podría ayudar, tener mejor acceso, ¿sí? Y lo que les mencioné anteriormente, acceder a zonas de la furca. La potencia de este instrumento va a ser variable. Ustedes en el aparato, dependiendo del tipo de aparato, siempre todos tienen un regulador de potencia y un regulador de la cantidad de agua, pero tienen que tener en cuenta que a mayor potencia va a haber una mayor cantidad de riesgo de daño de la raíz. Entonces eso también tienen que valorarlo. Y si ustedes observan también a mayor cantidad de potencia, también este movimiento oscilatorio que mencionaban, que tienen este tipo de puntas, va a ser mucho mayor, como se menciona aquí en esta imagen. Entonces esa vibración, veamos, va a ser más amplia, ¿ya? Y podría entonces causar más daño. Entonces, ¿qué contraindicaciones tiene el uso de estos aparatos? Grupo 9, contraindicaciones. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el grupo 9? ¿Todavía me oyen o no? O ya me quedé sin señal. ¿Están ahí? Sí, doctor, perdón. Pues en contraindicaciones, pues generalmente encontramos enfermedades, por lo cual también pensamos que la instrumentalización mecánica es de mucho beneficio, ya que la contraindicación no es mayor, más que en enfermedades pulmonares crónicas, como asma, neumonía principalmente, o enfermedades cardiovasculares que tengan una enfermedad pulmonar secundaria. Y en casos especiales para pacientes que presenten disfagia o dificultad al tragar durante el procedimiento. Ok, ¿por qué podría ser una enfermedad pulmonar crónica una contraindicación? ¿Por qué piensan ustedes? Yo la verdad no había leído esto, o sea, como tal o sea, no sé, que si alguien más me puede dar una idea o una ayuda, alguno de los demás docentes que pudiera asociar, no sé si está asociado al problema de aspiración o de contaminación, pero no sé por qué, o dificultad respiratoria que podría tener esto. ¿Alguien que tuviera alguna idea? No, nadie se le ocurre nada. ¿Por qué podría ser una enfermedad pulmonar crónica? Doctor, yo creería que tal vez podría ser una contraindicación, ya que probablemente el paciente, al mantener mucho tiempo la boca abierta, recurra a hacer un respirador oral, y problemas asociados como el asma o una neumonía que constantemente presenta el paciente, tos o molestias pulmonares, pues creo que también sería un impedimento de que esté tosiendo mucho, que no respire bien, que el proceso sea más tardado o que el paciente no pueda mantener la boca abierta por mucho tiempo. Ya, podría ser, la verdad que sí, podría estar asociado a esa dificultad de respirar, que podría ser, el paciente podría aspirar agua o alguno de los productos del debridamiento por esa dificultad que podría tener por estas enfermedades pulmonares. Se me ocurre a mí, realmente no lo sé. Habría que ver si alguno de ustedes tiene inquietud y poder buscar y ampliar eso sería interesante. Doctor, ¿Ya? Ajá. Tal vez por las partículas que pueden estar al aire cuando salen los aerosoles, tal vez pueden agravar
su condición para respirar. Podría ser, ajá, esas partículas el riesgo de aspiración que podría tener por esa dificultad respiratoria que podría estar asociada. ¿Sí? Por ahí creería yo que va el asunto, realmente no lo sé, pero sí podría ser. Si alguien, como le digo, tiene más interés y buscar, sería interesante que nos lo contara la próxima. Bueno, enfermedades cardiovasculares pulmonares secundarias es lo mismo, y dificultad para tragar, eso sí es complicado porque el paciente tiende y siente la sensación de ahogarse y eso se vuelve pues un relajo, ¿ya? Entonces siempre tienen que tener muy buena succión al momento de usar este tipo de aparatos por la cantidad de agua que producen, ¿ya? Succiones para aerosoles también son importantes combinarlas y pues como les digo, una buena succión, ¿ok? En algunos casos, bueno, aquí hablan de las precauciones, mencionémoslas, veamos las precauciones, les iba a hablar esto sobre los marcapasos, pero ajá, hablen por favor el grupo 10. Entre las precauciones tenemos los marcapasos sin blindaje, que son los más viejitos, las enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis o la tuberculosis en sus etapas activas, una superficie dental desmineralizada, dentina expuesta, que se asocia obviamente con la sensibilidad, algunos accesorios de restauración, a menos que estos utilicen un inserto especial como las puntas profilácticas de punta blanda, los dientes preliminares de los niños, inmunosupresión por enfermedad, por quimioterapia y diabetes mellitus no controlada. Sí, aquí va mucho asociado. Anteriormente no se podían usar estos aparatos con el tipo de marcapasos que tenían los pacientes, ya porque generaban algún tipo de distorsión en este aparato. Bueno, siempre es importante tener las precauciones en un paciente que utilice marcapasos, preguntarle pues realmente cuándo le colocaron este aparato, desde hace cuánto lo tiene y su función para ver si no hay algún efecto, si ustedes van a utilizar este tipo de aparatos ultrasónicos. Claro, en pacientes que tengan enfermedades infectocontagiosas en etapas activas sería contraindicado, creo yo, más que precaución utilizarlos. Es importante controlar estas enfermedades antes, pero al final muchas veces nosotros recibimos pacientes, supónganse VIH o HIV positivos, y no nos lo dicen y nunca nos vamos a enterar. Entonces nosotros deberíamos, y lo recalco otra vez, tener una protección súper importante hacia nosotros, ¿ya? Con todas las medidas de protección adecuadas por la cantidad de aerosoles. Y por lo mismo de superficies dentales desmineralizadas, realmente esto genera un proceso de daño a la superficie dental si ustedes no tienen un buen control y una potencia adecuada. Bueno, ¿cuáles serían los principios entonces de instrumentación mecánica para terminar? Grupo 11. Perdón, doctor. Ya. La técnica ultrasónica, como estábamos diciendo, es diferente de la instrumentación con raspadores manuales. En esta técnica se utiliza un agarre de lápiz que junto con un fulcro extraoral. El propósito del fulcro extraoral es permitir que el operador mantenga un agarre ligero y tenga un acceso físico visual más fácil a la cavidad oral. Los puntos de apoyo alternativos del arco transversal o de arco apuesto son alternativas aceptables. Se necesita una ligera presión con un instrumento eléctrico. La punta viaja a una frecuencia establecida en un patrón de trazo establecido. El aumento de la presión del médico sobre la punta provoca una disminución de la eficacia clínica. Y no lo colocamos, pero también quería agregar que para depósitos coronales ubicados en el área de la tronera, se recomienda una orientación de la punta horizontal o transversal. Ok, entonces aquí tienen que tener en mente que la función es distinta. Ustedes aquí no generan un movimiento de tracción para poder eliminar el tejido. O sea, aquí ustedes lo que generan es una presión de la punta hacia la superficie dental. Esta presión lo que genera es la activación de la punta. Con esta presión va a ir desorganizando el biofilm, ¿ya? Entonces, aquí tienen que tener en mente varias situaciones. El agarre sería el primero. Generalmente el agarre, como lo describen en los libros, pues realmente va asociado a un lápiz o forma de lápiz normal.
La idea es siempre tener un apoyo intraoral o extraoral con los dedos meñiques o anulares, siempre tener un apoyo digital o bueno, manual, pero siempre tener un apoyo para tener un mejor control del instrumento. La forma como no deberían de agarrar el instrumento es como lo mencionan abajo, tener los dedos muy próximos a lo que sería la punta, ¿sí? Tienen que estar más o menos por encima del nivel de donde se ancla la punta. En este caso es un piezoeléctrico. Y en un magneto estrictivo igual no deberían de tener un agarre completo de todo la parte irregular del inserto, sino debería ser un poquito más hacia la parte posterior, ¿ya? Y solo tener el dedo índice y medio sobre este grip de la punta. Entonces, el agarre es más o menos similar al de una cureta, no varía mucho, ¿sí? El trabajo de cómo hace esta vibración y este movimiento debería de ser de diferentes formas o podría ser de diferentes formas, de forma vertical, horizontal o oblicua, pero si ustedes se dan cuenta que aquí una de las ventajas que ellos mencionan es que es más rápido realmente para hacer un alisado radicular. Yo no sé si esto sea más rápido, porque si la superficie radicular ya tienen que alisarla o hacer un alisado radicular y ustedes generan este movimiento por el grosor de la punta, van a quedar superficies intermedias que no van a estar con un biofilm desorganizado, por lo que probablemente ustedes después tengan que combinar movimientos horizontales y movimientos oblicuos para abarcar una misma área de superficie que con una cureta podría ser más práctico. Entonces hay que valorar también esa parte porque igual al hacer un alisado radicular como tal, con este instrumental, yo considero que es un poco más lento para poder abarcar todas las áreas de superficie. Ya tienen que hacer varios pasos con las puntas en toda la superficie radicular para poder ir desorganizando el biofilm. Si hay bolsas, bueno, para hacer realizado radicular tienen que haber bolsas, tienen que medir de primero la longitud de la bolsa para poder saber que realmente están ingresando a esa profundidad de la bolsa, para saber que están ingresando a la profundidad a la que tienen que instrumentar. Ya tienen también que usar diferentes puntas ya para poder tener un mejor acceso a diferentes zonas, y en zonas pues supragingivales yo le encuentro bastante función, ya que sí hace que sea, sí, porque los elimina más rápido que con una cureta, pero muchas veces ustedes tienen que complementar esa eliminación con algún tipo de instrumental manual para poder dejar la superficie un poco más lisa, ¿ok? Entonces, con eso estamos pues concluyendo en tiempo más o menos lo que tenía pensado, lo que sería la clase de instrumental mecánico. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Muy bien, doctor, gracias. ¿Todo claro? Sí, doctor. Ok, entonces, como conclusión, importante que ustedes sepan, realmente los instrumentos no van a ser mágicos, sino van a depender del uso que ustedes les den y de la forma como ustedes los utilicen, ¿ya? Los instrumentos por sí solos no van a tener la habilidad de poder hacer tratamiento de la enfermedad periodontal si ustedes no conocen los principios biológicos y cómo deben de utilizarse cada uno de los instrumentos. Los instrumentos manuales y ultrasónicos pueden usarse combinados o pueden usarse independientes. Ya la eficacia con respecto a los parámetros clínicos que nosotros buscamos luego del tratamiento, según lo que está en la literatura, son iguales, podemos conseguir los mismos resultados, pero va a depender mucho del operador, así como todo. Ya, si ustedes no son buenos para utilizarlos, aunque utilicen lo que sea, no van a hacer que eso funcione, ¿ya? Entonces va a depender de la habilidad que ustedes tengan, de las capacidades y los conocimientos biológicos que ustedes desarrollen para poder hacer el mejor tratamiento. Las ventajas que tienen, yo veo, es reducción en el tiempo, especialmente la eliminación de depósitos duros de cálculo. Reduce bastante el tiempo de uso. Ya cuando ustedes pues, tienen más habilidad, pueden realizar alisados radiculares con este tipo de aparatos y funciona bastante bien. Desventajas principales, según mi criterio, es el disconfort del paciente. Realmente, como les digo, tal vez es por la experiencia que yo tengo, que he tenido cuando lo han usado en mí, pero realmente es muy
incómodo que utilicen eso uno en la boca, ¿ya? Y, ¿qué más? Y la cantidad de aerosoles que produce, ¿sí? Entonces, igual es importante la protección. No quiere decir que cuando ustedes utilicen instrumental manual no deberían de proteger a su paciente o no deberían de protegerse ustedes. Ustedes realmente deberían de proteger a su paciente para todo tipo de procedimiento. Algo que he visto en la clínica que deberían de hacer es que todos los pacientes que ustedes ven deberían de ponerles algún protector ocular, lentes, algún tipo de campo, algo para que proteja realmente los ojos del paciente. Si ustedes quitan un cálculo y eso de casualidad le salta en el ojo al paciente, pues imagínense la cantidad de microorganismos que eso tiene, o no necesariamente un cálculo, simplemente que le salte una gota de sangre o de saliva, ya en esos pacientes periodontalmente súper enfermos y que eso le caiga en el ojo, lo que implicaría, o sea, creo que se le podría hasta caer el ojo, ¿sí? De la cantidad de microorganismos que eso tiene. Entonces la protección, tanto para el paciente como para ustedes, es súper importante en los procesos de tratamiento, independientemente que sea manual o mecánico. Perfecto. Y entonces la otra cosa importante, recuérdense que el Calitron es un tipo de, yo no sé por qué aquí tenía algunas diapositivas que ya no están, no sé si me las editaron o me las cambiaron o no sé qué fregados se hicieron, pero me faltaron como 3 diapositivas donde estaba explicado eso. El Calitron es un tipo de instrumento mecánico, ultrasónico, magnetoestrictivo, ¿ya? Entonces, cuando utilicen la palabra Calitron, dense en cuenta realmente si están usando esa marca específica o al final van a estar usando un aparato ultrasónico. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, estamos listos. Que tengan feliz día y ahí nos seguimos viendo en alguna otra actividad o clase. Adiós. Gracias, doctor. Gracias, doctor.